que podamos ir intercambiando algunas ideas. Quizás avanzamos dentro del primer bloque de la investigación, hacemos una pausa de unos 5 o 10 minutos, no sé cómo lo están llevando en estas clases que están desarrollando, y luego empezamos con el segundo tópico para dejar al final algún tiempo quizás para poder hacer preguntas, que yo creo que eso también siempre alimenta, sinceramente, el desarrollo de las preguntas o la exposición de los casos que ustedes puedan tener y que sin duda alguna van a alimentar la exposición. Pues bien, vayamos a ver. Cuando hablamos de la investigación en el proceso penal, evidentemente hay un aspecto central que debemos de tener en consideración aquí. ¿Quién dirige la investigación? O dentro de este nuevo sistema procesal penal, ¿cuáles son los actores o cuáles son los roles que tienen dentro del nuevo modelo procesal penal? Ustedes bien saben, evidentemente, que con un código viejo, aquel código de 1939, vigente a partir de 1940, que si bien nació dentro de un esquema mixto y luego un tanto se fue, diría yo, para ser un tanto bondadoso, se fue desviando con algunos matices de corte inquisitivo. Nuestro Código Procesal Penal, por ende, al contrario, del año 2004, vigente a partir del 2006 de manera progresiva a nivel nacional, hoy vigente a nivel nacional, nació dentro de una visión garantista y algunos le otorgan, digamos, o le añade una visión con ciertos rasgos, denominados así, adversariales, y esto último, evidentemente, porque hay una tendencia, más allá de que yo soy de las que digo que las reglas de la litigación, cuando menos, al menos normativamente, ya estaban previstas en el Código del 39, si en la práctica se hace más latente ahora. Son dos modelos distintos, pero que más allá de las circunstancias y las características propias que demandan estos modelos, lo cierto es que en el Código del 39, y para aquellos que han estudiado, quizás ustedes son muy jóvenes aún, pero yo era de las que tenía que estudiar con 3 códigos a la vez, evidentemente aquí, quien era el director o el amo y señor, digamos, de la investigación o de la instrucción, como se denominaba, era el juez. Un juez penal denominado juez instructor. De hecho, los juzgados eran juzgados de instrucción. Hoy en día tenemos un fiscal que está a cargo de la dirección de la investigación y lo está a cargo por mandato constitucional. Claro, ustedes me dirán, a ver, ¿cómo es posible que recién con la Constitución, si la Constitución es del año 1993 y el artículo 159.4 ya le encargaba la conducción de la investigación, no sea sino recién con el sistema procesal penal, que con el código del año 2004, vigente de 2006, recién se le da esta facultad? No es tan cierto. No es tan cierto por lo siguiente, porque sí tuvimos un código, denominémoslo intermedio, que es el código del 91, que tan solamente llegó en vigencia 22 artículos dentro de toda esa normatividad, pero que ya estaba respondiendo incluso la Constitución de 1979 y evidentemente la Ley Orgánica del Ministerio Público de 1981, esta, digamos, atribución o esta facultad de dirección de la investigación propia del Ministerio Público. Claro, hay que ser, digamos, transparentes en esto. Si hubieron inicialmente dentro de esta concepción reformista del Código del 91 y los proyectos del 95 y posteriormente el proyecto del 97, el proyecto de comisión de bases del año 2003, las del 2005, que dieron lugar al Código Procesal Penal, cierta contraposición en base entre, digamos, cuestiones de organización del Ministerio Público y de la policía, ¿no? Había allí cierta, digamos, cierto debate o cierta discusión de cómo es posible que la fiscalía sea, o el fiscal sea el director de la investigación, si quien tiene, digamos, la capacitación en pesquisa es propiamente un fiscal, pero se determinó dentro de esta concepción que el trabajo era coordinado. Y es coordinado evidentemente porque quien persigue el delito es el fiscal. Y esta conducción, evidentemente, más allá de no tener las capacidades de pesquisa propiamente, me estoy refiriendo, digamos, a las labores propias ya de una pericia propia en cuestiones de investigación, tiene una conducción jurídica o tiene una conducción estratégica que evidentemente va a definir de la mano con el apoyo imprescindible de la policía al momento de realizar las investigaciones. Dicho esto, lo cierto es que por mandato constitucional, el Ministerio Público tiene hoy en día la conducción o la dirección de la investigación. Por eso es importante su papel en este esquema. Esta concepción constitucional evidentemente está desarrollada dentro del esquema del Código Procesal Penal y ustedes van a encontrar en el título preliminar
que es otro, digamos, de los logros organizativos en cuestión normativa que trae el Código Procesal Penal, que tenemos un título preliminar, y el título preliminar o el título 4.1 le establece o le reconoce al Ministerio Público la conducción de la investigación. Y lo propio ya en el artículo 60.2. Pero esta no es solamente una de las facultades, o no es la única facultad que tiene el Ministerio Público. Insistimos, todo esto le nace, tiene relación con aquella atribución que está consignada en el artículo 159 de la Constitución, esto es, que es el titular del ejercicio de la acción penal. De hecho, en la misma concepción van a encontrar también en la Ley Orgánica del año 81, y en el artículo 1.1 del Código Procesal Penal y el 60.1 del Código Procesal Penal. Es el titular del ejercicio de la acción penal. Ya, evidentemente en aquellos delitos de persecución pública. Pero hay un factor adicional, que el fiscal tiene que actuar con un deber de motivación. Esto es muy importante y a mí me gusta resaltarlo siempre, porque ahora en tanto es el Ministerio Público, el director de la investigación, y digamos que es quien tiene la facultad de actuar con criterio de objetividad, evidentemente, pero que conducir la investigación, y por tanto desarrolla propiamente los actos de aquel, tiene el deber de motivación. Y claro, ustedes recuerdan, y tienen presente evidentemente, que el artículo 139.5 de la Constitución habla del deber de motivación, pero de las resoluciones judiciales. Cierto es que ha sido el Tribunal Constitucional en diversas sentencias que ha venido emitiendo, las cuales han establecido y definido que este deber, en tanto el debido proceso, alcanza también a la función fiscal, en este caso el Ministerio Público, entonces el fiscal evidentemente tiene este deber de motivar las disposiciones y los requerimientos que puede emitir en el desarrollo de sus actividades, dentro de un proceso penal, evidentemente. Y esto, desde luego, está consagrado en el Código Procesal del 2004, en los artículos 64.1 y 122.5 del Código Procesal Penal. Esto es muy importante, porque muchas de las actuaciones que, digamos, se ordenan o se definen, o la realización o el desarrollo de los propios actos de investigación dentro de una diligencia preliminar o dentro de una investigación preparatoria, nacen de una disposición. Y claro, si esta disposición no tiene un contenido, una argumentación, una fundamentación que explique, aunque sea mínimamente, la razón por la cual se está ordenando, se está disponiendo determinado acto de investigación, puede generar indefensión. De ahí la necesidad de siempre hacer valer y respetar que el Ministerio Público tiene este deber de motivación también, no solamente por las sentencias del Tribunal Constitucional o el desarrollo jurisprudencial del Tribunal Constitucional, sino de manera necesaria porque es el propio Código Procesal Penal en los artículos 64.1 y 122.5 que ya le ordena actuar de esta manera. Y esto es algo muy importante porque, por demás, es algo que ha estado escaso. De hecho, en la práctica, ustedes deben haberse dado cuenta que resulta aún muy escaso. Y entonces nos toca a los litigantes tener que cuestionar aquellas veces en las cuales no se respetan. Es decir, pudieran ordenarse determinados actos procesales que no necesariamente tienen una fundamentación. ¿Tenemos el derecho a saber la fundamentación? Evidentemente que sí. Lo que no tenemos derecho definitivamente quizás no sea conocer la estrategia del fiscal, porque así como el fiscal tiene una estrategia, la defensa la tiene también, y no necesariamente tiene el deber de fomentarla o de informarla. Pero lo que sí tiene el deber, definitivamente, por mandato incluso normativo, en este caso, es de informar a quien se ve involucrado dentro de esta investigación de las razones mínimas que lo están llevando definitivamente a ordenar determinado acto de investigación. Ahora, también en la Fiscalía, dentro de este esquema, tiene un poder coercitivo plasmado en el artículo 66.1 y que sin duda alguna, o de manera sencilla, tiene que ver con aquellas cuestiones en las cuales pudiera ser que en este caso, en los casos de inconcurrencia o citación debidamente notificados por apercibimiento, de manera muy puntual. Entonces sí tiene este poder coercitivo. Hay una cuestión que definitivamente dentro de este esquema tendríamos que tener en consideración aquí. Y aquí la cuestión también es muy puntual. Y es puntual, y esto es algo que siempre debemos de tener en consideración, ya que estamos hablando de la investigación propiamente dicha, es que la Fiscalía, dentro de la actuación que tiene el deber de actuar con un criterio de objetividad. ¿A qué me estoy refiriendo? El artículo
4.2 del título preliminar del Código, así como el artículo 61.1 del Código Procesal Penal, establecen que el Ministerio Público en el actuar, o en su actuar propiamente dicho, como director de la investigación o titular del ejercicio de la acción penal, dentro de la investigación, tiene que actuar con un criterio con objetividad. ¿A qué me refiero? Y es que tienen deber de indagar tanto los hechos constitutivos del delito, que pudieran acreditar en este caso la responsabilidad o la inocencia del imputado, es decir, actúa con una independencia de criterio, un criterio en todo caso objetivo, rigiendo únicamente por la Constitución y las leyes sin perjuicio de las directivas o las instrucciones propias que en este caso de carácter general puede emitir la Fiscalía de la Nación. En líneas sencillas, el fiscal, al momento de realizar la labor de investigación, lo que tiene que hacer evidentemente en este caso es investigar, en tanto es el titular del ejercicio de la acción penal y conductor de la investigación, pero investigar en tanto identifica elementos de cargo o elementos de descargo, es decir, elementos o actos que pudieran determinar la responsabilidad y evidentemente que van a devenir en una formulación de la acusación, o elementos o actos que van a determinar o van a devenir, en este caso, en demarcar la inocencia del imputado y cuyo efecto va a ser un requerimiento de sobreseimiento en etapa intermedia. Entonces, sí tiene ese deber. No es que definitivamente desde siempre tengamos esta visión. Sí, es correcto decir que el Ministerio Público es en este caso, digamos, quien le corresponde, el ente persecutor del delito, el ente que ejercita la acción penal. Sí, eso es correcto. Pero dentro de esa actuación, en tanto defensor de la legalidad, también por mandato constitucional en el 159, lo que le corresponde es, si es que la investigación que está realizando va a encontrar elementos que en vez de determinar la responsabilidad del imputado, al contrario, determinan que en verdad no tiene ninguna responsabilidad y resulta, como siempre, porque no es que se le presuma culpable, más allá que en la práctica a veces eso se confunde, que es inocente, que no hay elementos de cargo en su contra, pues tiene que devenir el sobreseimiento. ¿Okay? Un segundo factor dentro de esta actuación del Ministerio Público es que en este caso el Ministerio Público tiene que atender en consideración uno de los principios que considero que fue demarcado muy debidamente por el Tribunal Constitucional en la sentencia 61-67-2005, proceso de habeas corpus, el famoso caso denominado Canto Arias Salaverry, a que los invito a leer porque es una sentencia, una de las sentencias hitos, diría yo, dentro del esquema del procesal penal delimitados por el Tribunal Constitucional, donde proscribe la actividad, en este caso la interdicción de la actividad. Es decir, lo que dijo el Tribunal Constitucional: es posible afirmar, dijo, que el grado de discrecionalidad atribuido al fiscal se encuentra sometido a principios constitucionales que proscriben. Vean ustedes lo que dijo el Tribunal Constitucional. Primero, actividades caprichosas, vagas, infundadas desde la perspectiva jurídica. Segundo, decisiones despóticas, tiránicas y carentes de toda fuente de legitimidad. Tercero, lo que es contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica. Claro, ¿por qué es importante esta concepción? Porque, como lo ha dicho la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 4/2010, lo que ha dicho, si bien los actos de investigación, y eso también evidentemente reproducido por allá por diversas sentencias del Tribunal Constitucional, ha dicho, si bien los actos de investigación realizados por el Ministerio Público gozan de amparo legal por tratarse de la autoridad pública encargada de la persecución del delito, ello no implica que sean inatacables o incuestionables, puesto que han de sujetarse a la ley y al principio de objetividad. Es decir, estos actos de investigación podrán quedar viciados o excluidos, según sea el caso, si se vulneraron derechos fundamentales que se encuentran recogidos en el artículo 71 del Código Procesal Penal. ¿Cuál es el artículo 71 del Código Procesal Penal? El que nos habilita la posibilidad de recurrir en tutela ante el juez. Entonces, vean ustedes que evidentemente esto sí es muy importante y nos permite en todo caso tener esta concepción. Porque si es que no se cumple ello, desde luego estaríamos, o el fiscal en todo caso, estaría inmerso en que la defensa pudiera recurrir en tutela ante el juez, porque así lo habilita el ordenamiento procesal penal y dentro de algunos de los derechos que están establecidos, o cuando no se respetan, son el de conocer los cargos formulados en su contra, designar en ese caso a la persona a la que debe comunicarse su detención,
ser asistido de los actos desde los momentos, en todo caso, y esto siempre es una regla, desde los momentos iniciales de la investigación por un abogado defensor, abstenerse a declarar en todo o en parte, salvo que su abogado, en el caso de que su abogado esté presente, que no se emplee en su contra medios coactivos y ser examinado como un médico legista. Pero esos no son los únicos derechos. Ustedes saben muy bien que el título preliminar contiene toda una gama de derechos, más allá de lo que ustedes están viendo en este cuadro, hay toda una gama de derechos plasmados en el título preliminar, pero también dentro del propio cuerpo normativo existen otro catálogo de derechos que definitivamente también tienen que ser respetados. El derecho y los deberes del abogado defensor, el derecho de proveérsele un traductor cuando una persona no comprende el idioma, de realizar declaraciones e interrogatorios con intérpretes, evidentemente cabe esta posibilidad, a que las disposiciones y los requerimientos sean motivados, ya lo vimos anteriormente, a la de legalidad de la prueba, a la no utilización de los medios de prueba que influyen sobre la libertad de autodeterminación del imputado, y el derecho a la no utilización de la prueba que vulnere el contenido esencial de los derechos fundamentales, entre otros. Este es el esquema del proceso penal, evidentemente ustedes lo conocen de manera perfecta, y dentro de este esquema, hoy en día nos vamos a delimitar, o nuestra charla va a estar definida a la primera parte, a la investigación preparatoria, aquella parte que se compone de dos subetapas, las diligencias preliminares y la investigación preparatoria formal, o la investigación preparatoria, digamos, cuando ya se dispone la conclusión del preliminar, la que ya es puesta a nivel del juzgado. Entonces, veamos. Evidentemente, dentro de esta etapa, una de las primeras cuestiones, y esto es para ya ir, digamos, poniéndole algunos aspectos importantes que puedan tenerse en consideración aquí, y es que hay un debate que vino demarcado por alguna reciente casación, y es que si es que pueden existir una etapa de, digamos, indagación previa. No, así se le ha denominado. Cabe la posibilidad de una etapa de indagación previa. En este caso, la labor del fiscal, como ustedes bien saben, y la dirección inicia con la disposición de realizar diligencias preliminares. De hecho, el código es muy puntual en establecer que cuando se tenga sospecha de la comisión de un hecho, que revise las características de los caracteres del delito, ya sea a través de una denuncia o de una noticia criminal o de una acción popular. Ustedes saben que estos son los mecanismos. Se inician las diligencias preliminares. Y esto es, nos ponemos en ese supuesto. Llega una denuncia, sea escrita o sea oral, hay una noticia criminal, en todo caso, que por lo general son las cuestiones de oficio, o por hoy día domingo, por ejemplo, mientras estamos en esta charla, los programas dominicales definitivamente están informando de distintos actores que dan lugar a que en horas posteriores o mañana se pudieran iniciar algunas investigaciones preliminares, o por factores de acción popular. Claro, y dentro de este esquema, la gran discusión es entre la denuncia o la noticia criminal y el inicio de las diligencias preliminares, si se dispone o no iniciar diligencias preliminares, ¿cabe algún estadio intermedio que permita en este caso habilitar la posibilidad de indagaciones previas o actos iniciales? Hay una discusión aquí, una discusión que evidentemente ha venido marcada por un reciente caso a raíz de una audiencia de tutela, donde se estableció que sí era viable esto. Pero vamos a ver en qué casos o en qué casos pudiéramos estar hablando de que pudieran haber determinados actos que pudieran realizarse entre la presentación de la denuncia o la existencia de una noticia criminal y la disposición de inicio de diligencias preliminares. Pero lo que sí es cierto es que ninguno de estos pudiera conllevar un acto de indefensión. Y aquí sí yo quiero ser muy clara, ya lo dije anteriormente en alguna otra charla, que no pudiera llevarse ningún acto que pudiera, en ese caso, lesionar o poder poner en riesgo el ejercicio correcto y legítimo del derecho de defensa de quien al final resulta ser involucrado en una diligencia preliminar. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que ha dicho la Corte Suprema? Y la Corte Suprema en verdad sí ha tenido pronunciamientos muy importantes respecto a este punto, pero que toca analizarlos a detalle. Lo que la Corte Suprema ha establecido, la Sala Penal Permanente, en este caso en la apelación 58-2022, en el fundamento cuarto, que es el famoso o el denominado caso Eresi, que es un caso de enriquecimiento ilícito, lo que ha determinado muy puntualmente es lo siguiente. Ha dicho, una de las notas características de la investigación en el código es la ausencia de formalismos rigurosos. Sí, ciertamente eso es correcto. Que encasilla la estrategia procesal del fiscal, la flexibilización de esa etapa procesal
y las técnicas más dinámicas en su actuación son la piedra angular del desarrollo del procedimiento de investigación preparatoria. Primera idea, ausencia de formalismos rigurosos. Sin embargo, ha sido muy puntual, y esta es la parte que yo quiero resaltar, es: ello no significa que se quebranten las exigencias nucleares del debido proceso y de la tutela jurisdiccional, determinando una indefensión material del imputado o investigado. No es posible enfocar, dice la Corte Suprema, la investigación del delito y las decisiones iniciales e intermedias que pueda dictar el fiscal de una manera estática y con un formalismo enervante, sino con una mirada flexible en aras de una dinámica investigación eficaz, siempre que no se vulneren las garantías individuales de los demás sujetos procesales. Si yo hago aquí una acotación, que era lo que les comentaba antes, entra la denuncia o la noticia criminal y la decisión que pueda tener el fiscal de iniciar diligencias preliminares, no puede realizarse ningún acto que pueda generar la indefensión al imputado o al que se va a convertir en imputado. Porque claro, si es que se hace eso, evidentemente sí pudiéramos estar poniendo en riesgo, desde luego, la propia, en este caso, validez del proceso, el inicio del proceso, y cuando no, desde ya hay una clara afectación al nivel del proceso, entonces se está generando indefensión a quien va a terminar siendo sospechoso de esta investigación. No es posible poder realizar una investigación o realizar actos a espaldas de. ¿Por qué es importante esto? Y hay que tener, y aquí esta cita que ha establecido la Corte Suprema en la apelación 58-2022, que es el caso Eresi, que demarca o define un tanto que pudiera definirse o no, hacerse dentro de este estadio, porque hay mucha discusión que se puede hacer o no se puede hacer. Desde mi punto de vista es que hay que tener una clara distinción entre actos iniciales o actos previos y actos de investigación. Parto por esto último, que es un acto de investigación. Un acto de investigación, y lo ha dicho la propia Corte Suprema, dice, son aquellas diligencias destinadas a descubrir tanto los hechos punibles cometidos, las circunstancias de su perpetración y el daño que han podido ocasionar, como a las personas involucradas de uno u otro modo en su comisión. Estos actos requieren necesariamente de la presencia o participación, información preliminarmente, evidentemente, del imputado, para que pueda participar en defensa de sus derechos el abogado defensor. Esto sí no se puede realizar en esta parte. Pero lo que sí, y aquí la Corte Suprema ha sido muy puntual también en estos casos, cuando se habla de actos iniciales o actuaciones previas. ¿Cuáles son los actos iniciales? Evidentemente estos actos, digamos, como el levantamiento del cadáver de la escena del delito, está en el 192.1 y 2 del Código Procesal Penal, o en los casos en los cuales la policía tenga que abocarse inmediatamente al abocamiento del caso y realizar, evidentemente por las circunstancias, estamos ante un caso flagrante, ante un accidente inmediato, claro, realizar diligencias urgentes imprescindibles para impedir las consecuencias del delito, el artículo 67.1. Incluso después del levantamiento del cadáver, muchas veces se inician las diligencias preliminares, ¿no? Pero también las actuaciones previas. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con actuaciones previas? Y para eso la Corte Suprema se ha remitido, en este caso, a la Instrucción General, la número 1/2018 del Ministerio Público Fiscalía de la Nación, que es el denominado lineamientos de gestión de denuncias y casos. ¿Y qué es lo que define, qué es lo que entiende esta guía del Ministerio Público por actuaciones previas o actuaciones previas? Dice, son las diligencias mínimas previas inmediatas destinadas a la calificación de la denuncia. Y aquí hago hincapié en algo muy puntual, calificación de la denuncia. Esto es a cuestiones muy puntuales que no necesariamente tienen que ver consigo la realización de un acto de investigación. Es decir, dice la Corte Suprema en el expediente 22-2022, que es esta audiencia de tutela, es el caso Castillo, donde dice, las actuaciones previas no constituyen una etapa del proceso penal, pero sí constituyen manifestación de atribución y funciones que tiene el Ministerio Público. Pero dice además, las actuaciones previas, que propiamente no son parte del proceso, no constituyen actos de investigación y menos de prueba, puesto que solo están orientadas a calificar la denuncia. Por ende, no podrían ser utilizadas para adoptar
medidas o decisiones respecto a la libertad, vida o propiedad del preliminarmente investigado, puesto que es acto de investigación, y ahí la diferencia, aquel realizado al interior del proceso y las actuaciones realizadas previamente no lo son. ¿Y a qué nos referimos con actos previos a la calificación? Y lo vamos a ver a continuación. Y eso se marca mucho en el caso Eresi, cuando en el caso Eresi, en estos criterios de la Corte Suprema, en la apelación 5822, lo que había sucedido era de que había una denuncia por enriquecimiento ilícito y luego la Fiscalía, dentro de esta labor, antes de iniciar las preliminares, en el sistema interno del Ministerio Público se advierte que hay otras denuncias anteriores, y entonces lo que hace es esta remisión, o en este caso la referencia a estas anteriores. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Constatar, dice la Corte Suprema, si existían investigaciones o denuncias contra el denunciado, y luego delimitar el ámbito de los hechos y presuntos delitos que comprendían las atribuciones de la Fiscalía de la Nación, no impidió el ejercicio del derecho alguno del investigado ni limitó sus posibilidades de formular alguna petición alternativa o cuestionamiento directo. Tampoco se quebrantó la legalidad procesal penal, pues no realizó actividad alguna al margen del ordenamiento procesal y fuera de las exigencias de eficacia y garantía de los actos procesales o contra el principio de legalidad de las formas. Lo que ordenó realizar, dijo en este caso la Fiscalía de la Nación, no constituía una actuación procesal atípica, irrazonable o desproporcionada. Claro, era una simple determinación en ese caso de, a ver, en tanto existían, revisar si existían otras denuncias y determinar en este caso que en base a eso el inicio recién de las preliminares. Pero no hubo algún acto distinto a esto, a un acto de investigación. Al contrario, en el caso Castillo, en esta tutela, lo que dice es, la denominada declaración testimonial del señor González no constituye un acto de investigación, sino solo uno de indagación previa a la calificación de la denuncia, esto es, que su obtención solo servía para evaluar si se disponía el inicio o no de la investigación preliminar, para lo cual era necesario contar con una narración detallada y circunstanciada del hecho, y de ser el caso, permitiría conocer el marco de imputación para el que el investigado puede ejercer debidamente su defensa. Dos comentarios sobre este auto que entiendo está en apelación. Hacen referencia a la declaración de un testigo. Lo cierto es que los hechos de este caso surgieron de un reportaje o una entrevista televisiva donde participó este señor y se le toma la declaración entendiéndolo como un denunciante a fin de que aclare los hechos que supuestamente estaba denunciando públicamente. Y en esa declaración no participó el abogado defensor de quien luego fue comprendido en investigación preliminar. Y ahí lo que hay evidentemente es, hay la remisión a esta guía de alineamientos que estábamos hablando anteriormente de calificación de las denuncias, entendiéndose que estaba dentro de las potestades de la Fiscalía a fin de poder tener una delimitación del marco fáctico de lo que va a empezar a investigar. La precisión de parte de este denunciante se le entendió de esa manera, por eso es que se le considera de esa manera, no obstante la denominación de declaración testimonial ya dice mucho en esto, porque desde mi punto de vista pudiera conllevar desde ya que se estaría realizando un acto de investigación evidentemente en contra de los intereses o en este caso de los derechos que se veía involucrado. Entonces, sí hay que tener en consideración este aspecto. Ojo, quiero dejar en claro aquí, es cierto, no toda denuncia, y esto yo siempre lo reclamo, no toda denuncia debiera de ingresar al sistema de justicia penal. Hay casos que no necesariamente deben de ingresar porque no tienen, digamos, la connotación necesaria para que ingrese. Esto nos estamos refiriendo a un caso de relevancia penal. Claro, es cierto, a nivel de las diligencias preliminares, lo vamos a ver más allá adelante, hay un nivel de sospecha inicial simple, hay una determinación mínima de los hechos, ya, eso es cierto. Pero hay casos que ni siquiera llegan a la categoría de tener un componente de relevancia penal. Entonces esos casos no merecen ingresar al sistema, simplemente si tenemos en consideración el principio de legalidad procesal penal, que generan que ingresen muchos casos al sistema, la saturación o definitivamente que no podamos, o el desentimiento, que no podemos prestarle una atención correcta a aquellos casos que sí debían ingresar al sistema, o casos que merecen una mayor atención. Entonces, insisto, yo sí siempre soy aquí muy puntual en definir que no todos los casos tienen que ingresar al sistema. De hecho,
Recuerdo mucho que antes incluso de que ingrese el Código Procesal Penal, en tanto, si la denuncia no tenía un componente, una narración precisa, era rechazada liminarmente. De hecho, la ley orgánica del Ministerio Público permite esta posibilidad, e incluso el Código Procesal también, lo vamos a ver luego, también permite esta posibilidad, en tanto la denuncia evidentemente tiene que contener una narración mínima de estos hechos. Pero ¿qué aconteció en este caso? Lo que aconteció en este caso es que esta persona, si quería denunciar, evidentemente, no necesariamente pudo haberlo hecho a través de la televisión, pudiera tener, en este caso, los ambientes del Ministerio Público para poder realizarlo, pero lo cierto es que la Fiscalía lo entendió como una denuncia pública y lo convocó para que pueda narrar o explicitar los hechos, y a raíz de eso recién determinó el inicio de las preliminares. Que se le consignó, que se le estableció como un testigo, ahí hay un problema, porque si era un testigo, ¿quién tenía que estar presente? El abogado defensor. Y todavía no había el inicio de las diligencias preliminares. Es una discusión muy importante, pero yo creo que la base de todo tiene que definirse en entenderse que no puede existir entre la denuncia y la noticia criminal y la disposición de inicio de las preliminares actos de investigación. Si se realiza un acto de investigación, evidentemente eso está lesionando el derecho de defensa. Vamos a otro punto. Las diligencias preliminares, sí. Ya, el fiscal en este caso dispuso del inicio de las diligencias preliminares. Claro, el artículo 330.1 del Código Procesal Penal establece que el fiscal puede, bajo su dirección, requerir la intervención de la policía o realizar por sí mismo diligencias preliminares de investigación para determinar si se va a formalizar posteriormente la investigación preparatoria. ¿Cuál es el objeto de estas diligencias preliminares? Que es el estadio inicial de las preliminares. Determinar los presupuestos formales para iniciar válidamente la investigación judicial, que no jurisdiccional, y por ende el proceso penal. Lo dice el Acuerdo Plenario 3/2019. Estas diligencias, digamos que son las acciones que realiza la policía o el Ministerio Público, dependiendo del caso, dependiendo de ese contexto, cuando toma conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho que reviste los caracteres del delito. Es una fase, sí, evidente, prejurisdiccional, que busca verificar si el conocimiento que se tiene de la sospecha de un delito tiene un contenido de verosimilitud. Pero no, en tanto sea prejurisdiccional, no implica, y acá un paréntesis, el desconocimiento del debido proceso. No. Ya aquí, de hecho, el propio Código Procesal Penal, cuando no teniendo como antecedente la línea jurisprudencial que delimitó tanto la Corte Suprema y en extenso el Tribunal Constitucional, ha establecido que el debido proceso evidentemente es exigible en todas sus formas, también en este estadio de fase prejurisdiccional. Se realizan con el fin de establecer si el hecho es denunciado es delito, si se ha individualizado su presunto autor y si la acción penal no ha prescrito. Dentro de esto, claro está, en tanto director de la investigación, le corresponde al fiscal orientar la labor de investigación. Debe realizar diligencias de investigación pertinentes y útiles. Es algo muy importante, la cual evidentemente es un deber de la Fiscalía, primeramente y principalmente, tener en consideración aquí que las diligencias o los actos de investigación que pueda ordenar y disponer tienen que ser pertinentes y útiles de cara al hecho que está siendo investigado. No puede ir de pesca en determinados aspectos, porque eso estaría lesionando el objeto central del hecho o del marco fáctico que está siendo investigado. Debe existir una relación lógica, por tanto, entre el medio de investigación elegido y el hecho por esclarecer, es la pertinencia, y el medio de investigación debe tener aptitud para alcanzar el fin del esclarecimiento con el cual se persigue, la utilidad. Ahora, la finalidad de estas diligencias, y esto es importante tenerlo en consideración, es que tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto del conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y dentro de los límites de la ley, asegurarlas debidamente. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Suprema al respecto? En la casación 528-2018 nacional, refiriéndose a la cuestión inmediata y ulterior, ha dicho, en cuanto inmediata, establecer la materialidad del delito. Segundo, asegurar los elementos materiales de la comisión. Y tercero, individualizar a los presuntos responsables.
En cuanto al factor ulterior, lo que ha dicho es reunir los elementos que permitan estimar si se formaliza o no se formaliza investigación preparatoria. Ahora, en tanto a la concepción que establece el artículo 330.2 del Código Procesal Penal, que son actos urgentes. Lo que ha dicho la Corte Suprema es que debe tratarse de una actuación que debe realizarse de modo apremiante o prontamente. El levantamiento de un cadáver, por ejemplo. ¿Qué son actos inaplazables? Son las que denotan o lo que no se puede postergar o diferir. Debe hacerse ya, pues su no actuación inmediata genera el riesgo de que esa diligencia pueda perderse o que no se consiga el efecto deseado. Por ejemplo, la declaración de la víctima de un accidente de tránsito que está, digamos, que pudiera aún declarar o no, o posterior a una operación que quizás no se sabe cómo pueda devenir en este caso su estado de salud. Sí hay cuestiones básicas que tienen que tenerse mucho. Ahora, ¿cuáles son las potestades en este caso que tiene el Ministerio Público? Pues en este caso va a tener en consideración algunos factores que debe ver, pero de sobremanera debe disponer la conducción compulsiva del inconcurrente, porque que ha citado, que es lo que hablábamos anteriormente, que es esta facultad contenida en el artículo 66.1 del Código Procesal Penal, el poder coercitivo que tiene, pero también tiene un poder disciplinario al poder recurrir a la intervención de la policía para poder garantizar el orden de las diligencias que realiza, y en esto tener en consideración lo que establece el artículo 337.2, esto es que las diligencias preliminares forman parte de la investigación preparatoria. Hay un aspecto central aquí, y es que el código establece que no pueden repetirse una vez formalizada la investigación y que procede su ampliación de dicha diligencia resultare indispensable, o sea, siempre que resulte indispensable, no una repetición, sino una ampliación, y esto es algo que debe tenerse muy en cuenta, porque a veces dentro de las preliminares se cita un determinado testigo, ya formalizado, se le vuelve a citar sin ningún motivo que justifique la ampliación de una nueva citación. Ahora, ¿cuáles son las causales por las cuales el fiscal, luego de recibir la denuncia culminada la subfase de las preliminares, puede emitir una disposición de archivo? Claro, lo veíamos anteriormente, porque el fiscal tiene que actuar con este criterio de objetividad, y si no encuentra elementos para poder continuar, ¿qué es lo que corresponde? Lo que corresponde es el archivo. ¿En qué casos pudiera generarse eso? ¿O en qué casos va a determinar o va a llegar a esta conclusión? Cuando el hecho no constituye delito, no es justiciable penalmente, cuando determine en ese caso que se presente causas de extinción de la acción penal, o que no se individualice con sus nombres y apellidos completos al denunciado investigado, o cuando falten indicios reveladores de la realidad del delito y la intervención de su comisión del denunciado o investigado. Hay un factor aquí importante tener en cuenta, el tema del secreto de las diligencias preliminares. Sí, evidentemente, es una potestad del fiscal poder determinar que determinados actos o las diligencias preliminares en sí puedan estar revestidas por el secreto de las preliminares, es decir, con lo cual el imputado y su defensor podrán tomar conocimiento de las diligencias practicadas por la policía y tendrán acceso a las investigaciones realizadas. El fiscal podrá decretar, de ser el caso, el secreto de las investigaciones por un plazo prudencial, y esto es algo muy puntual, que necesariamente cesará antes de la culminación de la misma. Claro, porque ¿qué sucedería caso en contrario? Que todas las diligencias preliminares serían secretas. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Y cómo me defiendo? ¿Y cómo defiendo entonces? ¿Y cómo conozco que se está actuando? Entonces entenderán que no solamente tiene que haber un motivo y una causa fundada que pueda determinar que se va, en este caso, a disponer el secreto de las diligencias preliminares, sino que por demás, esta justificación tiene que estar también debidamente exigible para la duración, que tiene que ser prudencial, de la determinación del secreto de las preliminares. ¿Qué es lo que ha dicho la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior del Colegiado A, puntualmente en una resolución importante, en este caso el 25/2017-9? Lo que ha dicho es, ha definido 3 factores. Por tratarse de una facultad discrecional, rige el principio de la excepcionalidad, cuando opte por decretar el secreto de las diligencias preliminares, excepcionalmente.
Segundo, solo debe decretarse cuando se investiguen delitos graves y exista la necesidad de evitar que se perturbe el normal desarrollo y el éxito de las investigaciones. Y tercero, una vez que haya culminado el secreto de las preliminares, debe comunicarse de inmediato a los investigados, haciéndole conocer los cargos que se formulan, en este caso, permitirles el acceso a la carpeta fiscal y a la obtención de las copias para que puedan ejercer el derecho de defensa. Entonces, sí es importante tener en consideración esto, porque si no, pudiéramos estar lesionando el correcto desarrollo y cumplimiento no solo del derecho de defensa, que digamos es un derecho transversal, lo dice el artículo 139.14 de la Constitución, es un derecho que se hace valer en cualquier estadio del proceso, sino un componente esencial desde ya del debido proceso. Por eso, con el plazo de las diligencias preliminares, lo dicho la Corte Suprema es que en el cómputo del plazo de las preliminares se inician a partir de la fecha en que el fiscal tiene conocimiento del hecho punible, es una cuestión muy importante, y que el cómputo del plazo se da por días naturales y no por días hábiles. Ya la Corte Suprema, en varias sentencias, ha definido que más o menos el plazo de las diligencias preliminares en los procesos simples es de 120 días máximos, en los complejos 8 meses máximos, y en los casos de criminalidad organizada, revestidos por la ley 30.077, 36 meses máximos. Y aquí yo tengo una acotación, menos en los casos de criminalidad organizada. Si la finalidad de las diligencias preliminares es realizar actos urgentes o inaplazables, ¿cómo se justifica en un plazo de 36 meses? ¿Dónde está lo urgente o lo inaplazable? En 36 meses. ¿Será que aquí, en los casos de organización criminal, la finalidad se distorsiona o va en contra? Sí, es cierto. De hecho, la extensión del plazo, si bien ha sido a través de este desarrollo porque jurisprudencial, lo cierto es que aquí la naturaleza o la finalidad de las preliminares, que tiene por propósito actuar o realizar actos urgentes inaplazables, un tanto se estaría desbordando completamente, más allá de la discusión de si es un plazo razonable, si es un plazo proporcional o no. Ese es otro debate, absolutamente otro debate, que quizás nos concentraremos en alguna otra clase. Pero sí creo que evidentemente se desborda o se desnaturaliza la finalidad, en este caso de las preliminares concebidas para actos urgentes e inaplazables. Porque actuarlas dentro de 30 meses, 36 meses, que hay de urgente o inaplazable en ese punto. Las inspecciones preliminares. Vamos avanzando antes de que el tiempo nos coma, ya vamos casi por la primera hora. Dice, el fiscal, al tener conocimiento de un delito en el ejercicio público de la acción penal, podrá constituirse inmediatamente en el lugar de los hechos con el personal y medios especializados necesarios y efectuar un examen con la finalidad de establecer la realidad de los hechos y, en su caso, impedir que el delito produzca consecuencias ulteriores o que se altere la escena del delito. El artículo 330.3. Y uno de los ejemplos, digamos, más puntuales sobre este punto es el tema del levantamiento de cadáver, ¿no? Pues se examinan las huellas materiales, se pone el término de las consecuencias ulteriores del delito y evita la alteración de la escena del delito, es el lugar donde se ha producido el hecho, digamos, punible, que será materia de investigación que comprende vestigios y rasgos materiales. Claro, dentro de ese esquema es evidentemente necesaria la intervención y el apoyo que realiza el fiscal, la policía, ¿no? Previamente la policía procedió con la delimitación, el aislamiento y la protección de la escena del delito. Esto va a recogida de la custodia, ¿no?, del objeto material del delito o instrumento a través del cual se ha cometido la acción delictuosa, y las piezas de convicción o elementos que contribuyan a la prueba del hecho punible y la participación de su autor. 2 puntos sobre este tema. En primer lugar, el tema de la cadena de custodia. No vamos a entrar a detalle en este tema, si bien es muy importante, porque evidentemente es uno de los temas centrales y merecería todo un tratamiento en extenso hablar de la cadena de custodia, que al final pudiera devenir en un tema de cómo ver la exclusión de determinados actos que van a venir como un acto de exclusión de prueba cuando se rompe o se quiebra el tema de la cadena de custodia.
Uno tiene que ser muy pulcro ahí en la identificación, desde la fuente de esto hasta toda la secuencia que tiene que ver para darle legitimidad o no a este acto. Caso contrario, si es que hay un quiebre o hay una vulneración, esta pudiera devenir al final en una petición de exclusión y por ende de no utilización al momento de los debates correspondientes. En cuanto al tema de las inspecciones preliminares, hay otra discusión que ya la Corte Suprema un tanto la ha zanjado, que ha tenido que ver con esta discusión de que si en determinados actos urgentes o no, como el tema del levantamiento de cadáveres, por ejemplo, pudieran ser realizados solamente por la policía y sin intervención del fiscal. Y claro, la Corte, hay dos pronunciamientos, yo recuerdo mucho uno de Junín y que ya luego fue reparado por la casación Cusco, que determinó que inicialmente la Corte Suprema lo que determinó en el año 2015 era que en esos casos en los cuales no había podido intervenir la policía, pues merecían la exclusión y no tomarse en consideración para los debates propios ya al momento, incluso como prueba para dentro del juicio oral al momento de emitir la sentencia. A posterior, ya la Corte Suprema, en esta casación Cusco, si mal no recuerdo, lo que determinó era, un momento, si bien pueden haber vicios, lo cierto es que en determinados actos, dijo, urgentes, evidentemente la policía coadyuva en la labor del Ministerio Público en la actuación como son el levantamiento de cadáveres. Y el fiscal puede delegar ciertas actuaciones puntuales como estas, excepcionalmente en determinados supuestos, y ese era uno de ellos. Y que en el tema de la exclusión de estos actos por no presencia del fiscal, desde luego, era propio de un tema de regulación al Código de Procedimientos Penales, el Código Viejo, más no del Código Procesal Penal del año 2004. Entonces, sí delimitó estas potestades, pero claro, dentro de todo ello hay que tener en cuenta algo, porque es necesaria la intervención de la Fiscalía, evidentemente para darle legitimidad a determinados actos que realiza la policía. No es que desconfiamos de la policía, no, por el contrario, lo cierto es que es un órgano muy activo y ayuda mucho en la labor que realiza la Fiscalía. Sin embargo, siempre es necesario que esté presente la Fiscalía, pero en casos excepcionales o en casos en los que no pueda concurrir de manera inmediata, desde luego, definitivamente, tiene que coadyuvar la labor de la policía en estas actuaciones. Distinto es, por ejemplo, tomar una declaración a posterior de los hechos, ahí donde no sea inmediato, donde no sea urgente, donde no sea ahí latente al momento de los hechos, ahí sí pudo haber intervenido la Fiscalía. Yo recuerdo mucho, felizmente, que esa práctica ya no se da, donde a veces mucho había que no participaban los fiscales y al final decían consígneme, consígneme, consígneme y nunca aparecía. Ahí estaba habiendo un vicio. Que la defensa lo permita o no, ya era otra cuestión. Pero lo cierto es que eso no debiera de darse, porque precisamente son actos en los cuales sí debiera decir, salvo, como digo, que sea una cuestión apremiante en la cual no pueda concurrir el fiscal y que sea ya al momento inmediato de los hechos, ¿no? Pero estamos hablando de una actuación de una semana posterior en la cual el fiscal no pudo participar en una declaración testimonial o una declaración del agraviado. Sí, hay que tener reparos en estas cuestiones, ¿no? Ahora, hay una cuestión que tenemos que ver acá, que tiene que ver con la disposición o el tema de las atribuciones que pueda tener la policía en este caso en su actuación. Y hay una cuestión básica que debemos de tener en cuenta aquí, que tan pronto la policía tenga conocimiento de la comisión de un delito, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Público, esto sí. Aquí sí, más allá de que le pueda coadyuvar en determinados aspectos inmediatos, urgentes, ahí, que no se pueden dar impostergables, lo cierto es que tiene que darle comunicación al Ministerio Público por la vía más rápida y también por escrito, indicando los elementos esenciales del hecho y demás elementos iniciales recogidos, así como la actividad cumplida sin perjuicio de dar cuenta de toda la documentación que pudiera existir. El producto de las actuaciones policiales se vuelve en un documento denominado informe policial, que es distinto, y ustedes recordarán, al atestado policial que antes existía. Era un atestado, digamos, tenía otras características, tenía determinadas conclusiones, incluso inculpatorias, con análisis jurídico. Hoy en día no. Es un informe de la policía, sí, evidentemente, que recoge de manera detallada las pesquisas, las actuaciones que se han realizado, porque sí, no hay que desconocer acá. La policía tiene un componente y una experticia en pesquisas,
En eso han sido formados y evidentemente en eso coadyuvan definitivamente de manera muy valiosa en las investigaciones. El lado jurídico, la dirección o el ámbito del análisis jurídico y la definición estratégica le corresponderá al fiscal. ¿Cuáles son las principales atribuciones que tiene la policía en la investigación? Recibir las denuncias, evidentemente, efectuar la intervención de oficio en los casos de flagrancia delictiva, claro, eso es la actuación inmediata, por lo general la detención, la conducción en este caso, la identificación de los presuntos sospechosos, si hay testigos inmediatos, y recabar esa sanción. Detener e incomunicar a las personas en los casos de flagrancia, recoger las pruebas y demás antecedentes que pudiera adquirir en lugar de la ejecución, practicar las diligencias necesarias para identificar al autor y partícipe de los hechos delictivos, recibir las declaraciones de quienes hayan presenciado la comisión de los hechos, allanar locales de uso público o abierto al público, efectuar el secuestro e incautación necesarios en los delitos flagrantes o de peligro inminente, y recibir las declaraciones de los presuntos autores o partícipes de delitos con presencia obligatoria del abogado defensor. ¿Qué contiene este informe pericial? Ya lo habíamos dicho anteriormente, el relato completo de los hechos, las diligencias que ha practicado y las hipótesis sobre futuras líneas de investigación, si es que los hubiera. Ya entramos un tanto, en este caso, a la disposición de archivo. Terminan las preliminares, es decir, el artículo 334.1 del Código establece las causales por las cuales el fiscal, luego de recibir la denuncia, culminar la subfase de las diligencias preliminares, puede emitir una disposición de archivo. Primero, ya lo hemos dicho anteriormente de manera muy sucinta, que el hecho no constituye delito no es justiciable penalmente, por supuestos de atipicidad o ausencia de punibilidad. Segundo, que se presenten causas de extinción de la acción penal o no se individualiza el denunciado o investigado, ya sea por la muerte del imputado, por factores de prescripción, amnistía o derecho de gracia, por la autoridad de la cosa juzgada, o en los casos, tercero, los casos en los que solo procede la acción privada, claro, también se presentan esta se extingue, además por las establecidas en numeral 1 que son por desistimiento o transacción. Y tercero, que falten indicios reveladores de la realidad del delito y la intervención en su comisión del denunciado o investigado. En este caso, el fiscal advierte la ausencia de elementos de prueba o la insuficiencia para fundamentar la continuación de la investigación preparatoria. ¿Qué hacemos con eso? Si es que somos, en este caso, los agraviados o el actor civil, que ya luego se tendría que constituir como tal, que es la impugnación de la disposición de archivo. El denunciante o el agraviado que no estuviesen conformes con la disposición de archivar las actuaciones o de reservar provisionalmente la investigación, requerirá al fiscal en el plazo de 5 días eleve las actuaciones al fiscal superior. Y eso está contenido en el artículo 334.5 del Código Procesal Penal. Claro, el fiscal se va a pronunciar, el fiscal superior, dentro del 5º día y podrá ordenar se formalice la investigación, se archiven las actuaciones o proceda según corresponda. El fiscal superior, en este caso, frente a esta decisión, puede ordenar la formalización de la investigación preparatoria en cuyo supuesto el principio de jerarquía que rige el Ministerio Público, el fiscal provincial tendrá que cumplir la disposición de su superior. Segundo, ratificar el criterio del fiscal provincial en este supuesto se constituye cosa decidida y la investigación se archiva en forma definitiva. Vamos a ver algunos matices de esto luego. Y tercero, ordenar la realización de las diligencias adicionales al fiscal provincial a fin de emitir una nueva disposición. Hay una excepción, lo adelantaba anteriormente. Si bien en este caso las resoluciones de archivo del Ministerio Público no están revestidas por la calidad de cosa juzgada, sin embargo, saben ustedes que ya hay, digamos, a raíz de varias sentencias del Tribunal Constitucional y cuando no el desarrollo dogmático sobre esto, tienen la naturaleza de cosa decidida que las hace perseguibles en plausibles de seguridad jurídica. La disposición de archivo conlleva el efecto de prohibir una investigación por los mismos hechos, salvo la excepción que estamos hablando de la naturaleza de la cosa decidida. Hay una excepción en base a esto, que es la reapertura de la investigación. ¿Cuándo procede eso? Cuando existan nuevos medios probatorios no conocidos con anterioridad por el Ministerio Público, pero esa no es la única causal. También procede cuando la investigación ha sido deficientemente realizada. Claro, hay casos en los cuales en las disposiciones de archivo no necesariamente analizan o no terminan por concluir
o realizar una investigación eficientemente, y en tanto omiten pronunciarse respecto o valorar o analizar o tener en consideración determinados aspectos. Entonces, también cabe esta posibilidad, incluso hay desarrollo jurisprudencial de esto. La investigación preparatoria. Vamos cerrando este primer punto. En cuanto a la investigación preparatoria, hay que tener en cuenta aquí la función. ¿Cuáles son las funciones de esta etapa? Reunir los elementos de convicción, nuevamente, de cargo o de descargo, y hay en virtud de función de actuación bajo el criterio de objetividad de la Fiscalía, que permitan al fiscal decidir si formula o no formula acusación. Segundo, disponer las medidas de aseguramiento de las fuentes de prueba de carácter material, los vestigios o elementos materiales. Tercero, adoptar las medidas limitativas de derechos para garantizar los fines del proceso. ¿Cuál es la finalidad de esta subetapa? Determinar si la conducta incriminada es delictuosa. Determinar además las circunstancias o los móviles de la perpetración, la identidad del autor o partícipe y de la víctima, así como de la existencia del daño causado. Ahora, los plazos. Los plazos, en los casos simples, 120 días más 60 días de prórroga. En los casos complejos, 8 meses más 8 meses de prórroga. Y en el caso de organización criminal, 36 meses. Con lo cual, ya es evidentemente aquí un exceso. Los plazos para emitir la decisión, en los casos de una vez concluidas, simples, 15 días. En los procesos complejos de criminalidad organizada, 30 días. ¿Cuáles son las facultades, en este caso, del juez de la investigación preparatoria? Es decir, ya desde el momento en el cual el fiscal decide formalizar la investigación y poner en conocimiento, porque tiene que ponerle en conocimiento, en este caso, del juez de la investigación preparatoria, la existencia de este caso, pues hay determinadas situaciones que varían. La primera es que ya el fiscal de por sí no puede decretar el sobreseimiento, sino que le corresponde una autorización, o en este caso la decisión final, al juez. Pero veamos, ¿cuáles facultades son las que tiene el juez? Autoriza la constitución de las partes. Segundo, pronunciarse sobre las medidas limitativas de derechos que requiere de orden judicial y cuando correspondan las medidas de protección. Tercero, resolver excepciones, cuestiones previas y prejudiciales. Cuarto, realizar los actos de prueba anticipada. Y quinto, controlar el cumplimiento del plazo en las condiciones fijadas en el código. Ahora, hay presupuestos materiales y hay presupuestos y formalidades estrictas que tienen que tenerse en consideración en la disposición de formalización de investigación preparatoria. Más allá del deber, como hablábamos al inicio, que tiene el fiscal, en este caso, de motivar las disposiciones conforme al artículo 122.5 del Código Procesal Penal. ¿Qué es lo que dice el 336 del Código? Lo que dice son presupuestos materiales, primero, que se tiene que definir fundadamente, no extenso como se requiere para una acusación menos para una sentencia, pero sí fundadamente. Estamos en un estadio incipiente como el tema de las diligencias preliminares, ya estamos en un estadio de la formalización preparatoria, donde los hechos ya están más acabados. Entonces decimos, primero, el hecho denunciado, determinar cómo así el hecho denunciado constituye delito y es justiciable penalmente. Segundo, que no se presenta causa de extinción de la acción penal. Tercero, que sean satisfechos los requisitos de procedibilidad, si es que lo hubiera. Y cuarto, que el hecho imputado esté debidamente individualizado. Y esto es algo puntual. Y esto es algo puntual porque se tiene que tener en consideración lo siguiente. En caso de pluralidad de imputados, en los casos de pluralidad de imputados es necesario mínimamente que se establezca cuál es el hecho imputado a cada uno de ellos, no en bloque. De hecho, ustedes acaban la semana pasada supuestamente, en este caso hay una sentencia que acaba de emitir el Tribunal Constitucional con carácter de vinculante respecto al tema de la prisión preventiva, que si bien recoge en verdad algunos pronunciamientos que ya venía dando en anteriores sentencias, pero lo importante es que lo plasma y establece determinados criterios que tienen que tener ahora tenidos en consideración de manera vinculante, y uno de ellos es precisamente el tema de la motivación reforzada cualificada para la prisión preventiva, pero que tiene que ser no en bloque, ha dicho el Tribunal Constitucional, sino de manera individualizada. Y claro, por lo general, y ustedes bien lo saben, los requerimientos de prisión preventiva
nacen a la par o inmediatamente posterior a la disposición de formalización preparatoria. Y entonces, claro, una alimenta a la otra y por tanto es necesario que al menos la motivación en la disposición de formalización esté debidamente individualizada. Desde luego, ya en el requerimiento de prisión preventiva esta motivación será aún mayor, y ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional. ¿Cuáles son las formalidades estrictas? Nombre completo del imputado, hecho y tipificación específica, nombre del agraviado, si es que fuera posible, y las diligencias que tienen que actuarse, o los actos de investigación. No, vamos a pasar a esto. ¿Cuáles son estos efectos que tiene la disposición de investigación preparatoria? La formalización de la investigación suspenderá incluso la prescripción de la acción penal. Asimismo, el fiscal perderá la facultad de archivar la investigación en su intervención, que era lo que ya hablábamos anteriormente. Vamos a ver algunos aspectos problemáticos que se suelen presentar en estos aspectos, aunque ya habíamos avanzado o adelantado algo de esto anteriormente. ¿Desde cuándo se computa el plazo de las diligencias preliminares? No, ya ha dicho la casación 66-2010-1 que las diligencias preliminares constituyen una etapa prejurisdiccional del proceso penal, por cuanto el fiscal está autorizado para reunir los elementos probatorios para formalizar la investigación y por ende elabore su estrategia acusatoria o desestime la denuncia, cuyo plazo es de breve, en este caso investigación realizada en forma unilateral y reservada. El cómputo del plazo se inicia a partir de la fecha en que el fiscal tiene conocimiento del hecho punible y no desde la comunicación de la causa. Vamos a adelantarnos en esto para poder avanzar y terminar con este punto, este primer bloque. El tema de la imputación necesaria. ¿Cuál es la función, en este caso, de la imputación? ¿A qué nos referimos con el tema de la imputación necesaria? Ese es un tema que siempre debemos de tener en consideración, porque a todas luces son uno de los aspectos que más se suelen discutir en las cuestiones de tutela. Y hemos hablado de las dos fases de la investigación preparatoria, de las diligencias preliminares y de la investigación preparatoria propiamente dicha. Claro, cuando hablamos de imputación necesaria, mínimamente esa tiene que estar revestida de dos componentes, el marco fáctico y el marco, digamos, del probatorio, pero que en este estadio está definido por los elementos de convicción o los grados de conocimiento. Vayamos a lo primero. Entonces, en cuanto a la imputación necesaria, hay que tener en cuenta aquí, porque sí, evidentemente, si no sabes de qué hechos se están investigando y no sabes sobre qué hechos o cuál es la base de estos hechos en los cuales reposa, no te vas a poder defender en la investigación preparatoria, ni en las diligencias preliminares, menos aún. Entonces, ¿qué implica este principio? Tiene una función: imputar a una persona natural un hecho punible y afirmando proposiciones fácticas vinculadas a la realización de todos los elementos que comprende el tipo penal. Esta imputación tiene que estar relacionada a las circunstancias de modo, tiempo y lugar que ubiquen en el mundo de los hechos temporal y espacialmente, y describir el hecho, en este caso la especificidad, la modalidad de la conducta, o ante la pluralidad de imputaciones, lo decíamos anteriormente, precisar cada uno de los subcomponentes. Imputación individualizada. ¿Cuál es la importancia de esto? Porque es importante siempre exigir el cumplimiento de este principio, porque permite la vinculación entre un hecho, el objeto de la norma, y una persona, el sujeto de la norma, realizada sobre la base de una norma. Segundo, que la calificación jurídica adecuada condiciona un efectivo contradictorio para el ejercicio del derecho de defensa. Y aquí hay que tener en consideración el principio de progresividad. ¿Por qué? Porque evidentemente, como es una secuencia de actos, lo hemos visto, el desarrollo del proceso nace con la denuncia, la noticia criminal o por acción popular, y luego pasamos al tema de las diligencias preliminares, la investigación preparatoria, la etapa intermedia, el juzgamiento y la sentencia. Evidentemente hay una progresión de actos o incluso de conocimiento respecto a estos hechos. Por eso he dicho, en este caso la línea jurisprudencial nacional, que el respeto del principio y el derecho a contar con una imputación necesaria debe ser verificado de acuerdo al avance del proceso penal, principio de progresividad. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Suprema? Lo que la Corte Suprema ha dicho es que el desarrollo de la acción penal durante el procedimiento penal atraviesa varias fases y en cada una de ellas las exigencias son mayores, unificadas bajo el concepto muy difuso de prueba simple. En la fase preliminar del proceso, en el que las exigencias de la imputación son mínimas, se puede exigir un nivel de narración mínimo también sobre la presunta vinculación del investigado a la configuración de alguno o de todos
los delitos que podrían haberse cometido. Y entonces, ¿cómo se maneja? Digamos, ¿cuál es el nivel de exigencia en base al principio de progresividad que se requiere para la imputación necesaria? Pues en las diligencias preliminares, en base al principio de progresividad en la imputación de las diligencias preliminares, solo se requiere un grado de sospecha simple y que en el caso progresivamente se haya ido completando los hechos con otras disposiciones fiscales. Pero además, el Acuerdo Plenario 2/2012, la Corte Suprema lo que estableció es que la imputación fáctica conforme al estado incipiente de la investigación y la finalidad de las diligencias preliminares no requiere una exhaustividad o minuciosidad en su formulación, pero sí una descripción mínima. En cuanto a la investigación preparatoria en la casación 814-2015 Junín, lo que la Corte Suprema ha dicho que es como correlato del conocimiento de los cargos, requiere inexorablemente que los hechos en materia de imputación en la sede de investigación preparatoria tengan un mínimo nivel de detalle que permita al imputado conocer el suceso histórico que se le atribuye. Y en cuanto al estándar de sospecha, aquí ya este gráfico es bastante conocido porque lo está establecido en la sentencia plenaria 1/2017 y en el acuerdo plenario 1/2019 emitidos por la Corte Suprema, ha establecido acá que en las disposiciones de diligencias preliminares, evidentemente el grado de sospecha es inicial o simple. En el tema de la formalización de la investigación preparatoria, ya es una sospecha reveladora. En el tema de sospecha suficiente, en este caso es propio de un requerimiento acusatorio y el auto de enjuiciamiento. La sospecha será fuerte o vehemente en el caso de la prisión preventiva. Y ahí hay una dicotomía, ¿no? Porque el tema, por lo general, la prisión preventiva se da a la par o a posterior de la disposición de formalización. Bueno, y en el tema de la certeza, es propiamente, evidentemente, un componente de la sentencia condenatoria. Entonces, sí son aspectos que debemos de tener en consideración, y porque se tienen en consideración aquí de cara precisamente a poder determinarse cuándo o cuáles son los niveles de exigencia que se tienen que tener en consideración para que pueda determinarse o orientarse de una manera más concreta aquí los actos que realiza el Ministerio Público. Entonces, sí vemos acá, y con eso termino esta primera parte, para que puedan tenerse en consideración algunos aspectos que debieran de ser tomados en cuenta de cara a poder precisamente que la investigación preparatoria, propiamente dicha, o las diligencias preliminares, no se desarrollen sin inconvenientes. Entonces, terminamos esta primera parte. El segundo de los temas, o el cuarto de los temas que íbamos a conversar el día de hoy, y con esto vamos cerrando la charla, ya quedaríamos solamente para el tema de las preguntas, que ya vi que por ahí en el chat han consignado algunas, es el relacionado a la instigación en cadena. Y este es un tema muy recurrente en el caso de las imputaciones o los procesos relacionados a corrupción de funcionarios, ¿no? Sí, claro, suelen presentarse y es un aspecto que evidentemente debiéramos de tener en consideración de sobremanera. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Cuáles son puntos centrales o los puntos básicos de cara a poderlo tener en consideración aquí? Y para ello vamos a tener en cuenta, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de instigación? ¿No? Y claro, cuando estamos hablando de instigación, aquí hay que tener en cuenta es que esta es una institución distinta a la autoría y a la coautoría regulada en el artículo 24 del Código Penal, ¿no? ¿Por qué? Porque esta instigación o la instigación en sí supone determinar a otro la comisión de un hecho delictivo cuya conducta reprochable penalmente es haber puesto a disposición, y esto lo dice la Corte Suprema en la curso de nulidad 1045/2019, es haber puesto a disposición del autor razones de peso para poder tomar una decisión criminal, dado que solo dependerá del autor la ejecución y o consumación del acto. Esa es la definición que debemos de tener en cuenta en instigación. Para que vamos a hablar de instigación en cadena, primeramente hablemos de qué nos estamos refiriendo con el tema de instigación. Ahora, como bien lo dice el profesor Percy García Cavero, en este caso, a diferencia de los cómplices a los que cabe atribuir sin mayor problema el hecho delictivo como un hecho común, no aparece plausible sostener lo mismo, claro, respecto del instigado. El hecho cometido, en este caso por el instigado, no es configurado por el instigador, por lo que este último realiza un hecho distinto al acto de investigación.
Estructuralmente, dentro de esta concepción, hay que tener en consideración que la instigación debe ser considerado como un hecho distinto del realizado conjuntamente por los autores y por los cómplices. Ahora, para la configuración de la instigación hay que tener en consideración 3 elementos. El primero de ellos es el elemento objetivo. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del elemento objetivo? Lo que estamos hablando es que este consiste en la causación objetivamente imputable mediante un influjo psíquico en otro, pues estamos hablando de una persona hacia otro, de generarle la decisión de realizar un tipo doloso de autoría. El instigador, es un componente que hay que tener en consideración, lo ha dicho la Corte Suprema en la Casación 1626-2018 San Martín, que el instigador debe de haber aumentado el riesgo al bien jurídico protegido, generando en el instigado la voluntad criminal de realizar el hecho punible. Ahora, hay que tener en cuenta aquí lo siguiente, que la instigación debe de estar dirigida a alguien en concreto, por lo que no es posible admitir un supuesto de instigación en masa. Es algo muy básico que debemos de tener en consideración, lo dice el profesor García Campo. Ahora, siguiendo el profesor Tamara, dice, esto no significa negar la instigación a varias personas, que lo que puede suceder si el acto de instigación se dirige a 2 o más personas determinadas. Ahora, si bien en este caso lo usual es que el acto de instigación sea de carácter explícito, concreto, directo, puntual, es posible también que tenga lugar mediante una forma de conducta que exprese concluyentemente la determinación a otro a cometer un delito. Entonces, cuando se presenten estos factores que viéramos, digamos, para la configuración de este primer elemento, que es el elemento objetivo, evidentemente entonces estamos hablando ya del primer punto en el tema de la instigación. ¿Cuál es el segundo? El segundo elemento que debemos de tener en consideración, si es que estamos hablando de una instigación, es el elemento subjetivo. Es decir, lo ha dicho la Corte Suprema también en esta casación 1626-2018 San Martín, que es el influjo generador de la voluntad delictiva sea de carácter doloso. La inducción, y esto es algo que debemos de tenerlo en consideración, implica necesariamente que el instigador tenga plena conciencia del hecho en el cual participa, que tiene que ser necesariamente dolosa. Ahora, dentro de esto el instigador no tiene que conocer todas las particularidades del hecho principal, basta que representen sus rasgos esenciales. El dolo, en este caso del instigador, requiere la referencia a un hecho concreto, que no puede ser, en este caso, una orden, no puede tratarse de una orden que sea ambigua, que sea gaseosa. Eso es algo muy importante que también para la configuración se debe de tener en consideración acá en este aspecto, si es que definitivamente estamos hablando de la construcción del segundo elemento, que es el elemento subjetivo de la instigación. ¿Cuál es el elemento final que se debe de tener en consideración para la configuración, en este caso, de la instigación? En este caso, el instrumento, el instigado, debe cometer un delito vinculado con el acto de instigación en el sentido de corresponderse con el hecho de que ha sido objeto de instigación. Ahora, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta aquí para esta configuración? Que la exigencia de este elemento final, es lo que hay que verificar o atender, encuentra explicación en lo difícil que sería probar el surgimiento de la decisión criminal sin un acto de exteriorización unívoco y desde luego, claro, en la necesidad de que se presente un suficiente desvalor en el caso concreto como para poder justificar aquí la imposición de una sanción penal igual a la del autor. Ahora, dentro de esto hay que tener en cuenta también que impone, además, una relación de correspondencia entre el delito instigado y el delito finalmente ejecutado. En ese sentido,
los excesos cometidos por el autor en la ejecución del delito instigado serán de competencia suya y no del instigado. Entonces es el elemento final que aquí debiéramos de tener en consideración. Ya, ahora, estamos dicho, sabemos quién es el instigador, cuáles son los elementos, el elemento objetivo, el elemento subjetivo, el elemento final, que nos dirán si es que hay o no hay un instigador dentro de este aspecto. Y entonces hablemos ahora de la instigación en cadena. ¿Y de qué estamos hablando entonces cuando nos referimos a la instigación en cadena, aunque a veces escuchamos la instigación en cadena? La instigación en cadena se presenta cuando una persona determina a otra para que ésta a su vez instigue a una tercera persona. ¿A qué? A cometer un delito. Entonces, la cadena, si aceptada en todo caso, puede prolongarse más y por lo tanto contener mayores actos de instigación entre la instigación originaria y la realización del delito. Es decir, una persona que instiga a otra, y esta otra para que instigue a otra, y esta otra para que instiga a otra, y puede volverse, en este caso, prolongada hasta fallecer. Entre la instigación originaria y la realización del delito final. El artículo 24 del Código Penal establece que la acción de determinación que configura la instigación debe recaer directamente sobre el autor del delito. La regulación legal de la instigación, y hay que tenerlo en cuenta aquí, no da margen suficiente para incluir el castigo de una instigación a la instigación del delito, por lo que admitir la figura de la instigación en cadena implicaría evidentemente desbordar el tenor literal del artículo. Esa es nuestra posición, esa es mi posición. En todo caso, sí, evidentemente hay construcciones, hemos leído algunas disposiciones de formalización de investigación preparatoria, algunos requerimientos, en este caso acusatorio, que sí estructuran su tesis de imputación en la teoría del caso en base a una instigación en cadena, pero lo cierto es que si nos ceñimos a lo establecido en el artículo 24 del Código Penal, que establece la acción de determinación y se configura la instigación debe recaer directamente sobre el autor del delito, entonces esta regulación o el esquema de la instigación en cadena evidentemente implicaría un desborde de la disposición que estamos comentando, es el artículo 24 del Código Penal. Entonces, el artículo 24, desde nuestro punto de vista, es muy claro al limitar la sanción penal a los actos de instigación al delito y no dar espacio, por tanto, a la instigación en cadena. Sí, es un tema bastante discutible, es un tema que vemos mucho, que se presenta en muchos casos, pero lo cierto es que el artículo 24 es muy concreto, es muy puntual. Asumir lo contrario implicaría, sin duda alguna, desbordarlo cuando no desnaturalizarlo. A ver, ¿hay aspectos problemáticos en esta construcción respecto a la instigación? Sí. O sea, por lo general, un tema de la diferencia entre la instigación de la autoría y la coautoría, y ya para eso la Corte Suprema en el recurso de nulidad 1045-2019 de Lima ha sido muy puntual en definir o delimitar estas diferencias en aras de evitar confusiones, porque no se trata al final tampoco de solo confusiones, sino que pudiera generar, porque ustedes saben muy bien que dentro de las facultades procesales que pudiera tener el fiscal o el juez al final del juicio está la posibilidad de que sobre los hechos pudiera recalificarse jurídicamente las concepciones, pero hay que tener en cuenta que algunas recalificaciones conllevan a la mutación de hechos y eso no es correcto. Entonces, por eso es importante ver esta primera diferencia entre la instigación y la autoría y la coautoría. Ha dicho la Corte Suprema, ya un tanto como le hemos adelantado, que la institución, en tanto institución dogmática, es distinta a la autoría y la coautoría. ¿Por qué? Porque la instigación, ha dicho, supone determinar a otro a la comisión de un hecho delictivo cuya conducta reprochable penalmente es haber puesto a disposición del autor razones de peso para tomar una decisión criminal, dado que solamente dependerá del autor la ejecución y consumación del delito en ese caso. En tanto, la autoría inmediata y la coautoría
son formas de autoría en cuyos supuestos existe dominio sobre el desarrollo de la conducta criminal, es dominio del hecho. Ahora, en tanto son distintos, y eso es lo que resaltaba, o la materia, la cuestión por la cual llegó a la Corte Suprema este recurso de nulidad, dice, en tanto son institutos materiales disímiles, que exigen ser sometidos al contradictorio y que se otorga la posibilidad de ofrecimiento de nueva prueba al procesado con la finalidad de tutelar derecho de defensa con manifestación del debido proceso. Únicamente, sobre la base de un correcto ejercicio de la defensa, puede determinarse la responsabilidad penal del procesado. Y claro, si es que hay este cambio, o sea, en tanto son institutos materialmente disímiles y están convalidando o están cambiando sobre la base de los mismos hechos, lo correcto es evidentemente que se dé la posibilidad a la defensa a que ofrezca medios de prueba que pudieran refutar mínimamente este cambio en estos institutos materiales que, como decimos, ya lo ha trazado la Corte Suprema, son disímiles. No permitir eso y simplemente de manera sorpresiva determinar, ejemplo, en la condena, si todo el proceso se ha venido llevando a cabo como instigador o como autor o coautor y luego termina la inversa, sin darse chance alguno a la defensa que pueda en este caso ofrecer medios de prueba y poder refutar esa tesis, se estaría generando indefensión. ¿En qué se diferencia? Bueno, instigación de autoría inmediata. La instigación es una clase de participación en el sentido estricto, la otra es una clase de autoría desarrollada por la teoría del dominio del hecho. La primera es que el autor ejecuta el delito con voluntad y conocimiento y no puede haber instigación culposa. En el otro, el intermediario, salvo la autoría inmediata en aparatos organizados de poder, actúa en ausencia de conocimiento de su actividad delictiva o bajo coacción. El instigador, por su parte, da razones fundamentales para que el autor decida por sí mismo ejecutar el delito. En cambio, el autor inmediato determina completamente al intermediario a la ejecución del delito. En el caso de la instigación, la participación del instigador culmina cuando ha dado la razón, es decir, depende del autor la ejecución del delito. En el autor inmediato tiene el poder y la capacidad para decidir si el intermediario ejecuta el delito. El autor ejecuta, en el caso de la instigación, el delito con dolo, y no implica aquí el desplazamiento de la responsabilidad del instigador, al contrario, es el fundamento para sancionarlo. Y en la autoría inmediata, si el intermediario logra salir del supuesto error o de la coacción, asume la responsabilidad total de la ejecución del delito, desplazando la responsabilidad penal del autor inmediato. Acá. Tercer aspecto, y con esto, tercer y cuarto aspecto, con esto vamos cerrando este punto. ¿Cuáles son las características de la acción del instigador? Bueno, que la acción del instigador debe hacer surgir la resolución, ya lo decíamos anteriormente, delictiva del autor principal, eso provoca en el autor la resolución delictiva, la causación de la conducta delictiva debe ser imputable objetivamente al inductor o instigado. Esto lo dice la Corte Suprema en esta casación que estamos desarrollando, la 1626-2018 Lima, y además que esa conducta debe estar dirigida tanto a un hecho determinado, es decir, el círculo de personas al que se dirige la acción del inductor debe estar individualizable y debe dirigirse a personas concretas. Existe la instigación culposa. En esta misma casación, lo que la Corte Suprema ha dicho, la instigación es una conducta eminentemente activa que implica hacer surgir en el autor la decisión, la resolución de realizar un delito doloso concreto. Por ello, no es admisible, ha establecido la Corte Suprema en esta casación 1626-2018, hablar de una instigación culposa a un delito doloso o culposo. Existe, en este caso, la figura del instigador del instigado, es decir, en el delito de tráfico de influencias, es algo muy puntual que la Corte Suprema desarrolló en la casación 908-2018 Lambayeque. ¿Qué es lo que dijo la Corte Suprema en esta casación? Algo muy puntual e interesante. La Corte Suprema lo que mencionó fue que las teorías doctrinales que admiten la posibilidad de instigación en cadena se apoyan en la corriente funcionalista, que aún no se encuentra completamente incorporada, dicho, a nuestro ordenamiento penal por tener una notación bastante finalista, ¿no? Es algo que está regulado en el Código Español. Así, esta figura, dijo, de la instigación en cadena se entiende de la posibilidad de imputación de responsabilidad del instigado ad infinitum, ¿no? En el delito de tráfico de influencias es la figura que adelanta las barreras de punibilidad. Evidentemente, eso ya lo hemos visto en alguna otra oportunidad. Por ello,
considerar la instigación en cadena para ese tipo penal acarrearía una sanción aún más adelantada de los actos preparatorios que la doctrina actual, esto claro y esto lo sabemos, no cuenta con el consenso mayoritario sobre si dichas conductas conllevan real lesividad o peligro al bien jurídico tutelado. Esto lo dijo la Corte Suprema en el caso, la casación 908-2018 Lambayeque. Entonces, con eso un tanto doy por terminada este último de los 4 puntos que tenía a mi cargo desarrollar en estas 2 horas y espero poder ayudarlos con algunas preguntas si es que lo hubiera en los casos, y aquí veo en el chat algunas preguntas. A ver, vamos a ir viendo el tema de las preguntas. Bien, doctora, voy a leerle las preguntas que han formulado los participantes. La primera pregunta es de Raúl Urdiales. Nos dice, doctora, buenas noches. ¿Cómo solucionar la falta de motivación de los fiscales? Por ejemplo, al solicitar una detención preliminar para requerir prisión preventiva. ¿Y cómo sancionar a los jueces que avalan una solicitud de prisión preventiva sin motivación? Para que al final, luego del término de la prisión preventiva, se concluya que es inocente. A ver, un punto importante aquí el que menciona Raúl. Y un tanto lo hablamos de manera muy tangencial, no estamos evidentemente en un caso de una clase de medidas de coerción, pero tu pregunta es muy puntual, Raúl, ¿no? Me preguntas, ¿cómo solucionar la falta de motivación de los fiscales, por ejemplo, a solicitar la detención preliminar para requerir prisión preventiva, y cómo sancionar a los jueces? A ver, vamos. Sí, el 122.5 y el 61 le exigen al fiscal tener que motivar sus disposiciones y aún más sus requerimientos. De hecho, es muy puntual el código cuando le exige al fiscal la motivación de sus requerimientos, y esto lo dice. Las disposiciones y los requerimientos deben de estar motivados. Es más, dice, en el caso de los requerimientos, requerimiento de detención preliminar o un requerimiento de prisión preventiva, ese era el caso, estarán acompañados de los elementos de convicción que lo justifiquen. 122.5 del Código Procesal Penal. Ahora, esta motivación en el requerimiento de detención preliminar mínimamente tiene que respetar estos estándares. Es decir, tiene que dar no solamente el cumplimiento de los elementos necesarios para poder incoar una detención preliminar, sino que por demás tiene que abarcar los 3 supuestos. Estamos hablando de la detención preliminar y la prisión preventiva. De pronto luego me detengo un poquito más en el tema de la prisión preventiva, pero en el tema de la detención preliminar, no solamente los componentes que establece el ordenamiento procesal penal, sino de sobremanera en 2 aspectos muy puntuales, Raúl. El tema del marco fáctico, es decir, cuáles son los hechos en materia de imputación, insisto, es correcto, estamos en un estadio incipiente, no estamos en un estadio todavía desarrollado como la acusación, pero mínimamente me tienen que decir cuáles son los hechos. Y segundo, cuáles son los elementos de convicción que sustentan en este caso el requerimiento. En el caso de la prisión preventiva, y lo acaba de decir el Tribunal Constitucional en esta sentencia que ha definido un precedente vinculante, que es la sentencia 3248-2019 de proceso de habeas corpus, salió la semana pasada, lo que exige incluso es una motivación reforzada, una motivación cualificada, ya lo he dicho, ya lo había dicho anteriormente en otras sentencias, pero ahora ya lo define como precedente vinculante, lo cual es importante. Si bien para las resoluciones de prisión preventiva, lo cierto es que esta motivación más o menos también tiene que ser cumplida por el fiscal al momento de su requerimiento. Esto yo siempre lo digo, ¿por qué? Lo menciono porque la resolución del juez, al final del día, en caso asumir o declarar fundado el tema de la prisión preventiva, tiene como base y sustenta el requerimiento. Por tanto, esta exigencia también tiene que ser propia del requerimiento. De hecho, evidentemente, hay una cuestión básica que debe tenerse en consideración y que yo siempre lo reclamo. El tema de la imputación. El tema de la imputación tiene que estar muy bien definida, porque lo que no puede pasar es como lo que aconteció en el expediente 299 de 2017, 36. Lo que sucede es que el juez asuma desplazando la función del fiscal y establezca en este caso el marco fáctico de alguno, en los casos sobre todo la pluralidad de imputados, porque esa función no le corresponde, se le corresponde, propia del fiscal.
Por eso en ese caso, para uno de los procesados, recuerdo yo, se declaró la nulidad de la resolución de prisión preventiva precisamente por afectación al principio acusatorio, porque lejos de que el fiscal hubiera postulado un marco fáctico de imputación, el juez determinó, en ese caso, dando la prisión preventiva, asumiendo un marco fáctico que no fue pronunciado nunca por el fiscal. Ahora, tu pregunta, Raúl, tiene una tercera parte. ¿Cómo sancionar a los jueces que evalúan la solicitud de prisión preventiva sin motivación para al final, luego del término de la prisión, se concluya que es inocente? Lo dice también esta sentencia 3248-2019 cuando exige la motivación reforzada. Ya es un tema que en algunos casos incluso he visto a los órganos de control. De hecho, hubo anteriormente una directiva del marco de exigencias de motivación propios para los fiscales para estos casos dadas por el Consejo Nacional de Magistratura o la Junta Nacional de Justicia, pero los cánones son los mismos, que debieran de serse respetados. Yo entiendo que ya eso entrará en esas fichas de evaluación, y por demás dentro de los mecanismos internos, desde luego con las apelaciones correspondientes que pudieran hacerse valer aquí. Dice que para el final, luego del término de la prisión, termina como inocente. Pues mira, ¿qué te digo? Hay muchos casos en los cuales se definen estos y al final no se... Muchos casos de prisión preventiva. Yo soy de las que siempre reclama que la prisión preventiva es una medida excepcional de última ratio, o sea, no puede usarse así porque sí. Yo creo que tanto el acuerdo plenario 1-2019 cuanto esta sentencia presente vinculante del Tribunal Constitucional, el 3248-2019, sí es importante. Hay un punto que quería destacar de la 3249-2019 del Tribunal Constitucional. Que ya exige con carácter vinculante la obligatoriedad de la revisión periódica cada 6 meses de los mandatos de prisión preventiva de oficio, ¿no? Es algo muy destacable y de hecho incluso está exhortando al Congreso a que modifique el 283, donde solamente permite el cese, y está diciendo que ahora, a pedido del imputado, pero ahora también pedir, en este caso, que puedan, juez de oficio, así como lo permitía el Código del 91, a través de esta revisión periódica, determinar si es que en cumplimiento de la regla del rebus sigue stantibus, modificar la situación jurídica del imputado. Espero haberte ayudado en tus preguntas, Raúl. Muchísimas gracias. Muy bien, doctora. Continuando con Jesús Ábalos Acosta, nos dice: buenas noches, doctora, una consulta. ¿Existe un plazo límite para disponer el secreto de las diligencias preliminares? Sí, ya la Corte Suprema lo ha dicho y esta no debe de sobrepasar, en este caso, el plazo de las diligencias preliminares propiamente dichas. O sea, tiene que ser un plazo prudencial. No hay un quantum, pero definitivamente yo creo que este quantum tiene que medirse un grado de proporcionalidad, ¿no? No es que esperemos que si es que las preliminares son los casos complejos puedan demandar un plazo extenso. En el caso de criminalidad organizada, por ejemplo, de 36 meses, tengamos 30 meses de secreto. Eso sería irrazonable, evidentemente, ¿no? El plazo tiene que estar definido y justificado. Yo diría que en verdad, dependiendo de la complejidad del caso, no hay un quantum, pero eso tiene que ser prudencial. Bien, doctora, tenemos acá también la otra modalidad para hacer preguntas, es levantar la mano. Voy a darle el pase a Edson Reupo. Adelante, Edson. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Edson? Encantada. Doctora, una pregunta. De su punto de vista, ¿el cómplice primario tiene que tener la misma pena del autor? Esa es la primera pregunta. Y la siguiente pregunta, doctora, por ejemplo, ¿qué pasaría si uno solicita dentro de las diligencias de que mi patrocinado que se encuentra en calidad de detenido pase por el dosaje etílico y el fiscal no lo hace, o lo hace pasando 6, 7 horas? Pasadas esas horas, desapareció el alcohol que posiblemente mi patrocinado tenía en el cuerpo. ¿Cómo puedo actuar ante esa conducta del fiscal? Gracias. Gracias, Exxon, por tu pregunta. A ver, tienes dos preguntas aquí, ¿no? En verdad, el Código Penal, en este caso, si bien dice que deben tener la misma pena, hay que tener en consideración algo. Eso depende del caso concreto y la complejidad concreta, ¿no? Hay que ver
no solo, tú sabes muy bien que hay una diferencia entre autor y cómplice, y más aún si en tu caso, tú lo que estás hablando es de un cómplice secundario, ¿no? El cómplice está para coadyuvar en la labor, o digamos, en la supuesta comisión del delito, ¿no? Y más aún si es un cómplice secundario, más aún. Cómplice primario, igual. O sea, el cómplice secundario coadyuva, ayuda, para eso es un cómplice, en la comisión del delito, en este caso, que está realizando el autor. Entonces, si bien en este caso la pena, por definición debiera ser la misma, tiene que graduarse y en atención al principio de proporcionalidad es lo que determina las circunstancias del caso concreto. En lo segundo, me preguntas respecto de el dosaje etílico, si es que el fiscal no lo dispone inmediatamente. Si bien te entendí, esa es tu pregunta, ¿qué hacer contra ese fiscal? Perfecto, ok, en efecto. Entonces, hay evidentemente aspectos muy centrales que tienen que tenerse en consideración acá. Hay una cuestión central. Las labores, en este caso, si estamos hablando de un accidente de tránsito, por ejemplo, ¿no? En la cual si se va a determinar si esta persona pudo haber actuado o no bajo la ingesta del alcohol, o al contrario, tiene que descartarse esta por haber una presunción, entonces lo que tenemos que ver evidentemente es una actuación inmediata. Hay órganos de control, evidentemente hay órganos de control a los cuales puedes requerir, o pueden, en este caso, lo que se tiene que hacer es determinar, y se puede ver aquí qué es lo que cabe, ¿no? Porque pues, así como los jueces tienen su órgano de control interno, las fiscalías también tienen un órgano de control interno y pueden quejarte allí respecto si no ha actuado conforme a lo que le corresponde, ¿no? Eso es lo que te podría decir. Gracias, doctora, muy amable. Bien, doctora, tenemos acá por interno otra pregunta. Nos dice, doctora, buenas noches, excelente ponencia. Mi pregunta es la siguiente. ¿El testigo puede manifestar por escrito el ejercicio de su derecho de abstenerse a declarar en caso declare contra su cónyuge? Bueno, testigo, me dice, ¿es el testigo? ¿Entendí bien la pregunta? Sí, sí, doctora. Sí, claro, bueno, no está obligado a declarar, no está obligado a declarar. O sea, si es testigo, puede tener en este caso la posibilidad de extenerse, pero hay una cuestión básica que tiene que concurrir. Tiene que concurrir, no puede dejar de concurrir porque digamos, tiene esta posibilidad, ¿no? De hecho, en el caso de los inculpados también, ya que en la fiscalía lo puedas decir y acogerte a esta posibilidad que tienes que decirlo, claro, tienes todo el amparo legal de poder abstenerte de declarar en tanto uno de los investigados es tu cónyuge. Hay algunos ritualismos y formalidades en la actuación de estas diligencias. Sí, algunos fiscales suelen repetirte, digamos, cada uno el balotario, el listado de preguntas, y a cada uno le responde lo mismo. Y hay otros que en verdad de arranque aceptan, y bueno, si eres cónyuge y en efecto te abstienes, pues te abstienes y ya no se le hacen más preguntas. Depende, pero lo cierto es que sí, tienes esta posibilidad. Pero presentar por escrito, no, tienes que ir a la fiscalía. Bien, doctora, tenemos otra pregunta desde el Facebook. Nos indica, doctora, buenas noches. ¿Se viola la presunción de inocencia en las audiencias de prisión preventiva? Esa es una de las preguntas que siempre cae a colación cuando estamos discutiendo una de las medidas tan gravosas como es la prisión preventiva. A ver, y aun tanto el sector mayoritario ha determinado que no. ¿Se pone en riesgo? Sí, se pone en riesgo evidentemente cuando hay detenciones que escapan o desbordan al cumplimiento explícito de los presupuestos materiales de la prisión preventiva. Pero lo correcto es, y lo cierto es evidentemente, que en tanto es una medida que va enfocada o que exige el cumplimiento de determinados presupuestos, no la desnaturaliza o no quiebra la presunción de inocencia. De hecho, sigue siendo inocente en tanto por demás continúa el proceso, pero se aplica esta medida para el resguardo del proceso. ¿Cuándo se quiebra la prisión preventiva? ¿Cuándo se quiebra, mejor dicho?
la presunción de inocencia con la imposición de una prisión preventiva, te lo digo claramente, cuando se impone indebidamente sin el cumplimiento de los requisitos básicos del 268 del Código Procesal Penal, cuando no se cumple el test de proporcionalidad que exige, en este caso la casación Moquegua y recientemente esta sentencia, la 3248-2019, vinculante del Tribunal Constitucional, allí sí. Ahí sí, porque se está emitiendo una disposición o una orden de prisión preventiva, no solamente sin el cumplimiento de los presupuestos básicos y materiales, sino tampoco sin atender a los criterios de, en este caso, de proporcionalidad, la idoneidad, la necesidad, la proporcionalidad propiamente dicho, se convertiría en una medida totalmente abusiva y quizás también arbitraria. Entonces, sí yo creo definitivamente que de por sí, en concreto, no lesiona la presunción de inocencia. Sí se lesiona cuando no se cumplen, al contrario, los presupuestos y no se cumple, en este caso, el test de proporcionalidad. Bien, doctora, siguiendo con las preguntas, Jack Davis nos dice, doctora, al momento de la intervención policial y los efectivos policiales realizan actas de intervención en la dependencia policial, ¿el abogado defensor debe estar presente en la diligencia? Sí, yo creo que si es una diligencia, sí, definitivamente, hacíamos esta distinción, ¿no? Hay actos inmediatos y urgentes como levantamiento de cadáveres, evidentemente que tienen que realizarse, pero si estamos hablando de declaraciones, estamos hablando de allanamientos, estamos hablando de incautaciones, es necesaria la presencia del abogado defensor. Desde mi punto de vista es necesaria la presencia del abogado defensor porque evidentemente si no, esta pudiera estar viciada en este caso en la actuación en cualquiera de sus componentes. Pero si se quiere resguardar de manera legítima un acto procesal, yo sí considero que tendría que estar presente o mínimamente de haberse dado parte al abogado defensor para su concurrencia. Si va o no va es otra cosa, pero que asista a las declaraciones dependerá de él, pero de que sea notificado e informado definitivamente. Bien, doctora, continuamos con Cristian, nos dice, ¿qué hacer cuando mi patrocinado tiene conducción compulsiva y es detenido desde el día viernes a las 4 y sabemos que el sábado y el domingo no se elabora en el Poder Judicial y se le fija audiencia para 3 días después? ¿Es correcto interponer un habeas corpus? Sí, ese es uno de los temas que siempre se ha presentado, Cristian, ¿no? Definitivamente, aunque cada vez hay más órganos jurisdiccionales que ya atienden, están los juzgados de turno que atienden esto, pero sí, se sobrepasa, puedes interponer evidentemente un habeas corpus. Recuerda que no cabe la figura de la retención, ¿no? Es una detención, pero no cabe una figura de la retención ya después de pasado las 48 horas que establece el código para, en todo caso, que puedas tener en cuenta cualquier otra medida. Bien, doctora, tenemos otra pregunta. Nos dicen, doctora, ¿un testigo protegido puede participar de diligencias sin la presencia de los abogados defensores, teniendo en cuenta que esta no es una medida de protección establecida en el Código Procesal Penal? A ver, sí, no, lo que pasa es que la declaración de los testigos protegidos, precisamente lo que se resguarda es esa, ¿no? Primero que para darle la condición de testigo protegido tiene que ser una condición debidamente justificada y motivada de parte del fiscal. Es decir, ¿cuál es el riesgo que existe respecto de esta persona y por qué por qué hay la necesidad, en todo caso, de identificarlo con un número, porque se le asigna un número, y por qué incluso, y con esto respondo la pregunta, hay la necesidad frente a este riesgo de no exponerlo a quienes están siendo investigados. Por tanto, esta declaración se realiza en presencia del fiscal, en algunos casos del procurador, y del testigo que está concurriendo reservadamente y de su abogado defensor si lo considera pertinente. Pero en este caso no participan los abogados de los investigados porque precisamente en el riesgo fundado, que debe estar debidamente motivado por la fiscalía, evidentemente uno de los puntos centrales es no, digamos, lesionar su integridad porque teme por ella y se le asigna el código correspondiente, ¿no? Y sucede algo parecido con el tema de los colaboradores eficaces, ¿no? Bien, doctora, acá tenemos una pregunta final de Elisa Inostroza. Nos dice, doctora, ¿cómo se configura la escena del crimen en delitos informáticos de la ley 30096?
La 30.096, que es la que estableció el tema de los delitos informáticos, digamos que estos tipos penales, que son los que van a ir en boga y cada vez lo vemos más, requieren no solamente una experticia. Yo creo que una de las unidades que más tenemos, digamos, desde mi punto de vista, es una de las más avanzadas, son precisamente la dirección de informática que tenemos. Entonces, sí, yo considero que allí el resguardo inmediato, las capacidades inmediatas que pueda tener de reacción bajo la línea estratégica de la policía, en la intervención de la policía, resultan ser fundamentales, ¿no? Vemos cada caso de tema de pornografía infantil de menores de edad, o los temas de captación, o el tema de los fraudes que prontamente hay. Evidentemente aquí tiene que ir de la mano con la Fiscalía en las peticiones también para poder ver los requerimientos, en este caso de las reservas correspondientes, ¿no? Pero sí, digamos, las diligencias están plasmadas en la 30.096, que esta ley en verdad que es una de las que regula estas posibilidades. Bien, doctor. Ahora sí, la pregunta final es de Rafael Ibarra Bazán. Nos dice, ¿desde qué momento se debe consignar la hora de la papeleta de detención y cómo hacer valer ese derecho en sede policial? Muchas veces la papeleta de detención la hacen tras 3 o 4 horas después de la detención. Por ello la pregunta. Gracias. Básico, sí, a veces las formas, como en estas preguntas, son muy puntuales e importantes, Rafael. Has hecho una muy buena pregunta. Las horas en esos casos como los que preguntas son fundamentales, ¿no? Porque te van restando de las horas marcadas y permitidas. Pues más allá de los reclamos propios frente al mismo ente de la policía, hacer las constancias desde el momento inicial, del momento en el cual fue detenido, hacer la constancia o el cruce con el tema del acta, donde consignan estas 3 o 4 horas posteriores, y evidentemente dejar la constancia en el acta correspondiente. O sea, si no dejas la constancia en el acta correspondiente y las firmas nada más, pues pudieras estar avalando, más allá de los temas de reclamo de control interno, que insisto, muchas veces estos despropósitos suelen ser reclamados a nivel de las vías internas de las quejas correspondientes. Pero claro, el efecto importante, más allá de la mala actuación que puedan tener algunos efectivos, el efecto procesal es el que se busca en ver en el resguardo de que la distinción, cuánto pasa del cumplimiento de las horas correspondientes a la detención preliminar, cuando ya esta se vuelve ilegítima, ¿no? Y eso es lo importante. Así que espero haberte ayudado, Rafael. Muy bien, doctora. Esas han sido todas las preguntas de nuestros participantes. Agradecemos la excelente disertación del día de hoy, esperando contar con la misma en un próximo evento, doctora. Muchas gracias, muy amables. Saludos a todos. Muy buenas noches. Hasta pronto. Hasta pronto.